La música siempre ha formado parte de nuestras vidas, pero las nuevas tecnologías lo han revolucionado todo. Un cambio bien acogido por muchos usuarios, que tienen acceso a sus canciones favoritas a través de plataformas de streaming como Spotify o Apple, pero no tanto por un gran número de músicos que, a la lucha contra la piratería, han de sumar los descensos de ventas de discos y el hecho de sentirse mal pagados por las reproducciones de sus canciones online. Paradójicamente, en la música en directo ocurre lo contrario. Se ha convertido en un negocio redondo para las estrellas y en un producto de lujo para muchos usuarios, que ven cómo los precios de las entradas se han vuelto, en bastantes casos, prohibitivos. Hoy hablaremos del futuro de la música y de los conciertos en directo, esos en los que, y a la última gira de Rosalía nos remitimos, ya no hace falta ni siquiera tener músicos en el escenario para obtener un gran éxito. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. En el mundo que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Tiene todo mi repertorio. Adoro toda la música que habla de los sentimientos. Boleros, tango, merengue, salsa, rancheras. Es que es la música que habla, que dice la verdad de la vida. Aunque a los más jóvenes les cueste creerlo, hubo un tiempo, y tampoco hace tanto de ello, que si uno quería escuchar sus canciones favoritas, tenía que esperar a que sonaran en la radio o comprarse el disco del artista o grupo en cuestión. Ahora la situación es completamente diferente. Todo evoluciona y la música no es ajena, ¿no?, a los cambios. De hecho, yo creo que tanto la industria como el propio proceso de creación de la música se ha ido adaptando, creo que mejor que nadie, a las nuevas formas de entender la vida y sobre todo de adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que siempre ha ido un paso por delante. Siempre ha supuesto una crisis, ¿no?, inicialmente, pero después siempre se ha adaptado y siempre ha cogido ventaja con respecto a otras formas de cultura o de arte, ¿no? Han cambiado los formatos y de alguna manera la tecnología también ha ido ganando terreno, ¿no?, y cambiando un poco también, inculcando nuevas formas de consumo y nuevas formas de entender el negocio musical, ¿no? Y en esos cambios han tenido mucho que ver las plataformas de streaming, gigantescas bibliotecas musicales que permiten al usuario tener acceso a una cantidad ingente de canciones de todo tipo y procedencia. Yo siempre llego al final, entré en el negocio musical cuando ya estamos empezando a aflojar todas las cuestiones de los discos, ¿no? Pero aún así se seguía manteniendo y se seguían oyendo discos. Y viví esa transición de, bueno, el primer disco que fue en el 97 se vendieron 16.000 copias, del segundo se vendieron 12.000 y del tercero, que ya había habido el tránsito, ¿no? Ya habían aparecido formas de bajarse la música de internet y todas estas cosas. Y del tercero se vendieron, pues, no creo que llegaran ni a 2.000 y pico, que es el espectro lumínico. Claro, lo curioso es que tú dices, no son peores discos, No. y no he perdido público. No. El público no se pierde, sino que se transforma. Se estima, por ejemplo, que el servicio de Spotify cuenta con 490 millones de usuarios activos en el mundo. Los amantes de la música, parece evidente, están contentos con esta evolución. Pero, ¿y los artistas? ¿Qué ha supuesto para ellos la aparición de las plataformas de streaming? Hombre, ha beneficiado a los grupos, yo creo. El streaming te permite estar en un mismo lugar en internet, en la gran nube, y lo cual quiere decir que cualquiera te puede encontrar, ¿no? Sea un tío de Australia o de Filipinas, que de alguna manera puede llegar a tu música, ¿no? De la manera que antes era con los CDs o los discos en las tiendas. Eso era imposible. Es verdad que la manera de consumir música ha cambiado muchísimo. Yo soy parte de la generación donde ya he empezado a utilizar las plataformas de streaming y de hecho hoy en día
Las plataformas de streaming son la fuente principal donde consumo música, donde descubro nuevos artistas y donde tengo mi galería musical. Y el formato en físico, desde mi punto de vista, yo lo veo más como un complemento para gente que es muy fan y le gusta tener el recuerdo, pues quiero comprar el CD o quiero apoyar a este artista, quiero tener el vinilo, los vinilos ahora se llevan mucho. Pero el formato en streaming es fundamental, es donde la mayoría de gente está consumiendo música. Y tienen una parte muy buena, que es que tienes una gran biblioteca de música en segundos, pero lo malo es lo mal que pagan a los artistas, que es algo que habría que solucionar. Hay una mucha mayor oferta musical gracias al streaming, pero también mucha mayor competencia. Y al final, pues como en todos los negocios, las plataformas, y sobre todo las plataformas de mayor relevancia, pues premian o dan mayor visibilidad a aquellos artistas pues que les interese en ese momento. Creo que un poco lo que estamos consiguiendo con todo esto es que cada día nos fijemos más en los números y lo utilicemos como criterio para saber si algo es bueno o malo. Y eso pues no siempre va de la mano. La verdad que el streaming ha afectado a todos, pero no a todos por igual. Y por lo tanto, entonces, cuando hablamos de si es bueno o no es bueno, pues también tenemos que matizar. A día de hoy, ¿es bueno? Pues, hombre, es una cuestión de... Yo soy economista y entonces yo miro cifras. Sí. Y si me voy a las cifras, por ejemplo, el año pasado ya se sobrepasó el nivel de ingresos de industria fonográfica que había en el momento pico antes de la caída de la industria, por los años 2000, por todo esto del internet y demás. Entonces, se ha recuperado y estamos por encima, con lo cual malo no puede haber sido. Es decir, dinero se está generando en la industria. Pero ¿quién se lo está llevando? ¿Quién se lo está llevando? ¿Quién se lo llevaba antes? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa comparativa? Porque es también siempre una de las cuestiones que me dicen muchos los músicos. Sí, ya, pero yo no cobro. Digo, ¿y tú antes hubieses cobrado? Tú antes ni siquiera hubieses sacado un disco, porque para sacar un disco antes necesitabas un sello discográfico que realmente te firmara, que realmente pusiera el dinero por delante para grabarte un CD y te pusiera en tienda. Ahora no necesitas nada. Ahora tú mismo te grabas tu música en casa con cualquier programita de edición y en tu mismo dormitorio puedes subirlo y tenerlo a disposición mundial. Ahora, esa posibilidad, esa democratización de posibilidades también viene con un contra. Todos los artistas pueden hacerlo, con lo cual la competencia es mayor. Bueno, ahí está el juego, ¿no? Y también aquí hay un problema de entendimiento. Y es, claro, me acuerdo de un ejemplo muy claro que en un congreso de Barcelona, además, del Primavera Sound, que había un ponente que hablaba precisamente del cantante de los Rolling, hacía esta comparativa de, por tanto, streams, había recibido tanto dinero y demás, y que no le parecía justo, y era como, sí, vale, ¿tú te has leído tu contrato? Porque tu contrato lo que pasa es que dice que X porcentaje se te lo queda el sello. Entonces, lógicamente, tú has tenido X stream, pero si se queda la mayor parte del porcentaje el sello discográfico, ¿qué vas a recibir tú? Pues mucho menos. Entonces, es una cuestión de lo que tú firmaste, no es una cuestión de el streaming en sí, de que si los play valen menos o más. A ver, que yo estoy de acuerdo en que esto va a tener que revisarse, pero también tengamos en cuenta una cosa, que cuando hablamos de revisar el streaming y cuánto se paga por play, también entonces tenemos que revisar cuánto pagamos nosotros por nuestra suscripción. ¿Vale realmente que pagues 9 euros y que tengas acceso a toda la música a nivel mundial? Tenemos también que hacer un poco de ejercicio, el consumidor, de autocrítica y decir, oye, pues a lo mejor es que eso de 9 euros es un poco... ¿Cuánto te costaba un CD? Y solo oías 10 temas, 12 temas. Entonces, creo que lo que pasa es que se ha abaratado mucho y a lo mejor tendríamos que también empezar por ahí. El servicio de streaming, como vemos, marcha viento en popa. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de pasar por caja para atesorar la música en formato físico en nuestras casas? ¿Es posible mantener en marcha hoy en día una tienda de discos? Sí, sí que se puede tener una tienda de discos en la actualidad.
sobre todo porque la tendencia indica que cada vez se venden mucho más discos. Nosotros abrimos hace 5 años y hemos ido en aumento y hemos tenido por en medio una pandemia. La dinámica dice que cada vez la gente se está incorporando más a este formato. Por ejemplo, se ha vuelto como una moda, como algo cool tener un tocadiscos y poder escuchar tus vinilos. Lo que es preocupante es que la subida que están experimentando esos discos, estos vinilos, las novedades que lanzan sobre todo muchas multinacionales, están colocándolos a unos precios un poco preocupantes que yo creo que puede hacer que esa tendencia que llevamos al alza en algún momento se pueda estancar. Pues está claro que la venta de vinilos está ahora en pleno auge, se habla mucho en los medios de comunicación. Lo que no tengo tan claro es que significa un auge para toda la industria. Supongo que al final es un auge principalmente para las multinacionales y es una vía más que han sacado del olvido para poder tener más beneficios. Tengo mis dudas si, por ejemplo, un sello como el nuestro, que es un sello pequeño, el hecho de sacar vinilos vaya a significar algún tipo de auge de la industria o de la pequeña industria discográfica. Además, en los últimos tiempos, debido a la crisis de materiales, los vinilos prácticamente han doblado su precio. Entonces, nosotros como sello pequeño nos estamos realmente planteando el hecho de tal vez no volver a fabricar un vinilo, a no ser que tengamos muy claro que se va a vender. Entonces, al final, todo parece indicar que este auge beneficia a los de siempre. Y de este modo vuelve a surgir la idea de negocio por encima del arte. Da la sensación de que el formato físico está perdiendo su identidad para convertirse en un objeto destinado fundamentalmente a los coleccionistas, o que se realiza con la mente puesta en una posterior gira de presentación en grandes conciertos o festivales. La frustración que te entra es que el disco al final termina siendo una excusa para poder tocar, ¿no? Cuando el disco debería ser por sí solo un soporte de desarrollo creativo, ¿no? Entonces, al final mucha gente se acomoda, no, voy a hacer un disco para sacarlo y para seguir tocando, ¿no? Se ha potenciado más que nunca el factor experiencia y la parte aspiracional de la música. De modo que los artistas globales lo son más que nunca, son más globales que nunca gracias a esas plataformas de música en streaming y esas redes sociales, y hay un interés desmedido por asistir a esos eventos y vivir esa experiencia, mezclado además con otro fenómeno, con otro anglicismo y otro fenómeno que se ha producido a raíz de esta digitalización de nuestra vida, que es el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo. Y entonces se ha formado un poco la tormenta perfecta. Por un lado, los artistas han invertido, o sea, el modo de recibir el dinero de la música se ha invertido. Hace 20 años era por las ventas del formato físico y ahora es por los conciertos, de modo que se ha sobredesarrollado tanto el sector de los festivales como de los grandes conciertos. Y por otro lado, como decía, esa digitalización lo que ha traído es muchísimo interés, ¿no? Es interesante lo de los cambios que se van viendo en la música en directo. Yo creo que ahora se vende más la experiencia, ¿no? Porque sí que hay tanto acceso a vídeos, puedes ver todos los conciertos, o sea, el acceso como a la emoción del grupo en directo como que parece más accesible, ¿no? a través de las redes, a pesar de que no sea en directo, pero lo tienes todo el rato ahí, no tienes que comprar un CD, bueno, todo es más fácil, el camino es más corto. Entonces como que se vende un poco esta experiencia. Y hay que hacerse la misma pregunta que con el streaming. ¿Son los festivales la tabla de salvación para la música o no es oro todo lo que reluce? Los festivales son una dictadura, son una necesidad, nos han ayudado a acceder a muchos artistas, pero también han cortado muchos otros circuitos. ¿Cómo los ven? Son parques temáticos casi ya, ¿no? Se han convertido en algo más que recintos en los que disfrutar de la música, ¿no? Ya van acompañados de una serie de actividades dentro del propio festival que lo convierten
en una especie de feria ya, ¿no? Canarias se ha beneficiado, para bien o para mal, de esa fiebre festivalera. Tenemos, digamos, festivales por islas que de alguna manera, y a su manera y a su forma de entender, y gracias a la mano de los promotores que están trabajando en ello, pues se le ha dado cierto carácter insular y cierta idiosincrasia, ¿no? Con lo cual, pero también sigue siendo prohibitivo, casi inalcanzable para que las bandas locales tengan ese, digamos, ese primer escaparate de gran formato. Dicho de otro modo, los festivales son magníficos para los grandes grupos, los que cuentan con un nombre, pero no tanto para aquellos pequeños artistas que no logran colarse en los carteles. Y fuera de este circuito, ¿qué posibilidades les quedan para hacerse un hueco en el panorama musical? A día de hoy, en la distribución te das cuenta de que hay una cantidad de géneros también nuevos y de posibilidades nuevas, como por ejemplo los bedroom artists, artistas que graban en su dormitorio, que publican, que tienen un público masivo, que nunca van a dar un concierto, porque no son de concierto, es material de ellos estar en su cuarto grabando. Y ellos, eso les hace feliz, pero lo han convertido en un negocio porque tienen público que quieren oír ese tipo de música y no ir a un concierto. Entonces, lo que pasa es que ahora el espectro es más amplio. Y entonces, si el espectro es más amplio, pero seguimos siendo los mismos, entonces lo que pasa es que la división toca menos. Entonces, y claro, al haber más artistas y más productos, pues lógicamente entonces se va a dividir más los ingresos. Bueno, díselo a los grandes. Perdona, pero llevan una vida y llevan un nivel de ingresos brutal. A lo mejor lo que pasa es que hay demasiados pequeños. Pequeños que antes encontraban cobijo en las salas de música, pero que ahora han visto cómo éstas también han empezado a desaparecer a marchas forzadas. Si nos ponemos en la piel de lo que sucede en Canarias, tenemos un ejemplo claro, ¿no?, de cómo ha ido desapareciendo ese tejido de pequeños locales, de pequeñas salas de conciertos, y es una pena, ¿no?, porque ahí en esos pequeños locales, en esas pequeñas salas, ahí es donde se curte el artista, donde se curte el músico, donde va ganando cuerpo un grupo, una banda, ¿no?, donde se va desarrollando una carrera, y eso sí que es lamentable que no se haya cuidado, que haya desaparecido, o que haya ido también perdiendo interés, porque esa es otra, ¿no? Quizás muchas veces le echamos la culpa a factores externos y a lo mejor lo que sucede es que al nuevo público ya no le interesa eso. Te hablo desde Canarias, donde muchas bandas se quejan de que directamente es que ya no tienen ni siquiera salas pequeñas donde tocar, ni pequeñas ni medianas. Se han extinguido casi todas. Se ha dado el fenómeno de que la sala directamente no es que esté pagándole al músico para que toque, sino que si un músico quiere tocar en una sala, tiene que contratar la sala. O sea, hay ahí una especie de tanto tienes, tanto vales, y además si no viene gente, vas a palmar tú. No parece muy sano a la hora de animar a la gente, que ya bastante difícil es, a que se dedique a esto de tener una banda musical. Pero ¿crees que también es de esos fenómenos que van a ser así, de que forman parte de ese hipercapitalismo que decías que se ha acabado haciendo con todo lo que tiene que ver con lo musical? Claro, sí, o sea, lamentablemente esto también es una carretera de una sola dirección, y programar no es tener un espacio y alquilarlo a quien pague el dinero. Programar es apostar por una línea editorial, por una serie de artistas, por un tipo también de música, y me refiero al Daba Daba en Donosti, al Café Pop Torgal en Orense, al 21 en Huesca, mientras que en otros sitios, en otros locales, son simplemente espacios que alquilas, y además con sus condiciones, no con las tuyas. Es decir, que aunque tú traigas tu técnico de sonido, tú tienes que pagar el técnico de sonido del local. Los horarios aunque tú lo alquiles, no los puedes poner tú. Y claro, tratar la música como si solo fuera mercado es también infravalorar
su papel dentro de la cultura. Podríamos pensar que a muchos músicos solo les queda la salida de acompañar a las grandes estrellas en sus conciertos, pero esa opción empieza también a desvanecerse. La reciente gira de Rosalía, sin músicos en el escenario, ha supuesto una auténtica revolución. Aunque antes de rasgarnos las vestiduras, hay que decir que no es algo nuevo ni reciente. Y ya que hemos nombrado a Rosalía, qué mejor que escuchar a alguien que ha trabajado con ella. Nos referimos al production manager Alejandro Agra, quien también ha participado en giras de otros gigantes de la industria como David Bisbal o Antonio Orozco. Creo que es el presente, habrá futuro, pero también es el pasado. En el mundo del hip hop, por ejemplo, siempre ha habido muchos artistas que no llevan banda de músicos en directo cuando hacen sus presentaciones, sino que llevan a un DJ que a veces está en escena y a veces no. Entonces creo que mucho viene heredado de ese mundo. Si tú vas convencido, es lo que vas, no te van a vender humo. ¿Sabes? El concierto lo que te van a ofrecer no te vende un espectáculo con banda en directo, te vende un espectáculo con sus coreografías, muy a lo Beyoncé o en ese estilo, ¿no? 20.000 plataformas, coreografías imposibles y tal. Es un público que tal vez no ha tenido esa experiencia de asistir a un concierto. Me refiero al público al que va dirigido, ¿no? Ese tipo de producto. Y que otro funciona y que puedan seguir funcionando. Quizá haya un cambio también importante, ¿no? en el modo en el que la gente joven disfruta de un concierto, y es que disfruta quizás más cantando que escuchando, ¿no? Yo he visto pues eso, ¿no? Fenómenos actuales de artistas que ahora son los multitudinarios, los que más gente congrega a su alrededor, y a la gente le da igual si el que está cantando lo hace bien, lo hace mal, porque no van a escuchar, van a cantar esas canciones, ¿no? La gente va a escuchar, va a verse, va a disfrutar de otra cosa que no es pues lo que a lo mejor disfrutábamos nosotros, ¿no? Que era pues alucinar con un solo de guitarra o con un momento estelar de una canción que había sido realmente importante en tu vida. Ahora yo creo que ha evolucionado todo de otra manera y yo lo que veo es eso, ¿no? Que la gente va a disfrutar de los conciertos de otra manera diferente, ni mejor ni peor. Al mismo tiempo, esto de no llevar músicos tampoco es que reduce mucho el coste de una gira o de un show, porque muchas veces estos artistas acuden a llenar el escenario con otras herramientas, como pueden ser herramientas o intérpretes, como pueden ser bailarines, efectos especiales, mucha escenografía, y esto al final se ve compensado. Yo no creo que venga generado por un tema económico de no llevar músicos sobre el escenario, sino por una elección de puesta en escena. Y hemos llegado a uno de los grandes problemas, ya no para los músicos, sino para el gran público: el precio de las entradas. Si el streaming resulta muy barato, en los conciertos en directo está sucediendo justamente lo contrario. En cuanto al precio de las entradas, es algo muy relativo. Pueden parecer caras, pero también deberían ir acorde al tamaño de la producción, y sobre todo que después de la pandemia han aumentado muchísimo los costes de transportes, de alojamientos, y al mismo tiempo creo que es un tema que debería revisarse, el tema de los intermediarios entre el artista y el consumidor final, porque cuantos más intermediarios hay, más porcentajes hay que se van en gastos de todo tipo. En Estados Unidos existe un monopolio de facto de las promotoras más importantes que se han fusionado, que son Live Nation y Ticketmaster, que no son precisamente unos aliados a lo largo de la música. Desde los 90, Pearl Jam ya tuvieron problemas legales cuando intentaron fijar un precio de las entradas para sus conciertos en los 90 en Estados Unidos y demás. Esto, unido a prácticas turbocapitalistas como
sectorizar los conciertos, pues los que están más cerca pagan más, los que quieren otra experiencia VIP pagan más, los precios dinámicos de las entradas, que es que varía el precio dependiendo de la demanda, que es lo mismo que pasa pues con los billetes de avión o con las habitaciones de hotel o con coches de Uber, por ejemplo. Pues esto ha provocado que unido a la inflación y al aumento de los costes de producción, que los precios de las entradas se han disparado. Lo cierto es que la gente compra las entradas y los festivales siguen siendo ahora mismo pues digamos algo desde el punto de vista económico rentable, ¿no? Siguen siendo rentables. Si no, no se repetirían y no se seguirían en el calendario, ¿no? Yo creo que básicamente eso es una consecuencia del sistema capitalista en el que vivimos y porque se rige la sociedad actualmente, una ley de oferta y demanda. Entonces, bueno, creo que los promotores y al final la música es un negocio como otro cualquiera y ellos buscan pues su mayor rentabilidad. Si hay gente que está dispuesta a pagar X dinero por tener un acceso más VIP o tener un meet and greet con el artista o lo que sea, pues lo van a pagar, y los que no estén dispuestos o los que no tengan esa capacidad, pues pagarán una entrada más barata. A mí no me parece bien, me parece un poco perverso esto en lo que se ha entrado ahora a través del ticketing, pues diferenciar entre clases o por poder adquisitivo, ¿no? Separar a la gente que puede ver mejor el concierto desde una zona pues más cercana al escenario o tener un acceso. Hay entradas loquísimas de 600 euros para ver a Red Hot Chili Peppers o a grupos, digamos, de estos de ámbito mundial, porque luego te regalan una camiseta o tienes la oportunidad de saludarles. Me parece bien que la gente haga lo que quiera con su dinero, pero lo de la venta dinámica de entradas y todo esto, lo que eso genera en el mundo de la música, a mí no me gusta nada, la verdad. O sea, estos conciertos no tienen como finalidad generar amantes de la música, generar escena. Tienen como finalidad generar clientes. Para mí lo dramático de todo este asunto no es que la gente pague 1.500 euros por ver a Bruce Springsteen en el Madison Square Garden con una de las entradas de precio de los precios dinámicos. Lo más grave es que se está haciendo imposible el acceso a estos conciertos a la gente más joven, que normalmente es la que menos dinero tiene, ¿no? Y yo, por ejemplo, a los 14 años yo ya había visto a Nirvana, ya había visto a Metallica, ya había visto a Sepultura, y fueron conciertos que me marcaron y que marcaron decisivamente mi vida, ¿no? Entonces, se han convertido estos conciertos grandes en unas experiencias muy exclusivas, muy excluyentes, y lamentablemente es una carretera de una sola dirección. No hay marcha atrás para esto, porque esto no responde a un tema coyuntural. Esto es un modelo de negocio que ha venido para quedarse. Esa es la pena, ¿no? Que, insisto, esto es una opinión personal, pero en realidad se está menospreciando el poder de la música, el poder transformador de la música a nivel social, y se está limitando un poco todo al dinero. ¿Cuánto cuesta y cuánto me lo puedo permitir? El auge del streaming, la desaparición del formato físico y las salas pequeñas, conciertos entendidos como grandes espectáculos, en ocasiones incluso sin músicos, cuyos precios son cada vez más elevados. Es el presente y quién sabe si el futuro de la música, uno en el que se busca cada vez más la perfección técnica y la rentabilidad económica. Una realidad que cada uno entiende y asume o no, llevado en muchos casos por sus gustos personales y por la edad. Cada vez es como más frío todo, ¿no? Cuando pasamos al CD, la música se enfrió, ¿no? Pasó del calorcito aquel de un pequeño ruidito de fondo, que es natural,
a un sonido limpio y donde todo estaba compactado y todo estaba bien apretado, ¿no? Para que hubiesen más cosas y luego pasamos a los sonidos que se oyen por detrás y todo eso se ha ido transformando, pero al final, ¿qué es lo que nos llega? Si alguien toca una guitarra, o lo que estoy viendo día a día en internet, coge una guitarra con un teléfono y con un vídeo y a veces lo que llega es la emoción del que está cantando, aunque se oiga mal. Sí. Y depende también del momento en que lo pongas, en cómo se está sintiendo el general de la gente. Entonces, te das cuenta que a veces no es tan importante toda la vuelta que le des, sino la emoción que le pones a lo que estás haciendo, que sea de verdad, ¿no? Porque cuando algo no es de verdad, termina afofándose, ¿no? Vivimos al vivir una sociedad tan consumista, tan vinculada al capital, se lleva a los extremos a todo, pero claramente al final todo pertenece a ese tipo de burbujas que terminan reventando y vuelve a empezar el ciclo de nuevo. En el fondo probablemente necesitamos que siga creciendo eso para volver a existir las salas pequeñas, la cercanía y otro tipo de relaciones entre los músicos en directo con los artistas. Evidentemente prefiero ir a un concierto y ver a gente humana tocando instrumentos, ¿no? Tampoco me gustan los conciertos de hologramas, y ahí están, ¿no? Y triunfando, ¿no? Bueno, habrá que ir adaptándose también a todo lo que nos pone encima de la mesa la tecnología, pero lo cierto es que yo soy de los que evidentemente prefieren todavía la carne, ¿no? Prefiero ver a un grupo de guitarra, bajo, batería, y todavía me emociona eso. Quizás sea también yo ahora mismo, pues eso, ¿no? Parte del pasado de la música, pero yo soy de los que se adapta muy bien a cualquier tipo de circunstancias y soy de los que defiende además el que la tecnología también se vaya abriendo paso y nos vaya ofreciendo nuevos lenguajes, nuevas maneras de disfrutar de la música. Yo no me cierro absolutamente a nada. La música tiene el poder de convocarnos, de reunirnos. Es un punto de encuentro de lo humano, una oportunidad para detenernos, para poder elevar lo vivido, hacerle justicia, transitar la alegría o la pena. Por eso, si hay algo que la industria, la lista de éxitos, la radiofórmula, lo efímero de los viernes de novedades, la impaciencia o el consumo masivo no puede arrebatarnos, es la capacidad que tienen las canciones de atrapar una parte de nuestro interior, de lo que somos, para conservarla de manera intacta a lo largo del tiempo. Solo hace falta volver a reproducirlas y ahí está todo lo que un día desapareció, que como un chispazo regresa de nuevo.